mensaje para el día de hoy. Vamos a ver cuál es el mensaje. Defiende tu derecho a ser feliz. Sé ese rebelde que corta con las cadenas que le impiden avanzar. Tienes tu propia luz, guíate por ella. Ese es tu faro, es tu experiencia de vida. Son esas lecciones de vida que has aprendido a lo largo del tiempo. Son esas programaciones con las que estás cortando, programaciones de infancia, lo que has aprendido por el ejemplo de tus padres, de las personas que te rodean, por las dificultades y experiencias de la vida. Este es momento de cortar con esas cadenas también de los patrones que has repetido porque son heredados por tu linaje familiar. Es momento de reconocer todas las virtudes y dones que tú tienes, todo ese derecho que tienes a ser feliz, a vivir tu propia vida independientemente de lo que tus ancestros te hayan dejado como herencia en tu ADN. Eres un alma en evolución, en crecimiento, que ha venido a esta tierra a expandirse. En este momento te piden que te sientes a contemplar todo el trabajo que has hecho, que también visualices tu futuro como algo maravilloso que no tiene nada que ver con lo que tú has vivido, y esos cristales, esas espinas, ese dolor se queda en el pasado y frente a ti hay un nuevo horizonte, hay un mundo mucho mejor, que seas consciente de ello. Pero que no es solamente sentarte y mirar lo que está por ocurrir. También hay que tomar cartas en el asunto para tú reprogramar tu mente y empezar a visualizarte en un estado de expansión, de mayor espiritualidad, de transformación y crecimiento, de prosperidad, de paz, de armonía, de balance, equilibrio, salud y amor. Es necesario primero cortar con esos patrones e ir poco a poco llenando tu mente y tu corazón de aquellas cosas que quieres lograr. Siempre van a venir de manera recurrente el recuerdo, las palabras, las frases que antes decías, pero tú empiezas a cambiar tu forma de expresarte sobre ti mismo, de hablar también sobre los demás. Empieza a dejar que el mundo exterior te atrape en sus problemas, en sus discusiones, en esas noticias de guerras, de enfermedades. Empieza a llenar tu mundo de cosas más positivas, de deseos que al final, sintiéndolo como que ya lo tienes, así va a ser. Si tú quieres ser una persona exitosa, visualízate siendo exitoso, porque lo vas a hacer. No permitas que esta duda te impida verte como la persona que quieres ser. Te repito, van a venir pensamientos recurrentes para, de alguna manera, quitarte esa fuerza que vas consiguiendo con el día a día. Repolariza, no niegues esa emoción, no niegues esos pensamientos, porque le vas a dar más poder. Transmútalo. Si te sientes quizás incapaz de encontrarle el amor, repítete. ¿Y si logro encontrar el amor? ¿Y si es verdad que existe una persona leal, fiel para mí, esa persona espectacular que estoy esperando? ¿Y si transformándome yo en la persona que quiero atraer a mí, resulta que sí llega? En vez de decirte que va, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, cambia la manera en la que te expresas, la manera en la que te hablas a ti mismo. Mírate frente al espejo y dite cosas bonitas. Empieza a cambiar todo lo que hasta ahora ha sido parte de tu vida y transformándolo hacia lo que quieres. Suelta aquello que hasta ahora ha sido tu zona de confort, aunque no haya sido tan agradable o aunque sí, para convertirte en quien quieres ser. ¿Qué más? ¿Qué otro mensaje hay para ti? Silencio. La carta del silencio es el arcano número 17, el arcano de la estrella. Mantén en silencio todos tus sueños, tus ilusiones y trabájalos calladita, calladito. No los comentes con nadie hasta que no estén cumplidos, pero sigue pidiendo,
Sigue visualizando, sigue sintiendo en lo más profundo de tu corazón todo lo que quieres conseguir, porque lo que en silencio se está gestando va a ser motivo de celebración y éxito y triunfo cuando esto se te dé. En la base se queda paciencia y es la confirmación. Vale, ser receptivo a los mensajes que te están enviando en este momento tus guías, porque tu vida se está transformando. Todo lo que has vivido, sí, puede ser difícil, pero forma parte de una limpieza que se está haciendo en tu vida, la torre y la transformación, o la muerte. El rayo es el arcano de la torre, que es cuando están limpiando tu camino de todo lo que no te sirve para avanzar, porque tu vida se está transformando. Sin esta torre no fuera posible transformarte. Mantente receptivo a las enseñanzas, a la energía divina, a esa paciencia que se debe tener hasta que tu deseo se materialice en este mundo 3D, porque tu paciencia será recompensada. Aquí muestran a una mujer embarazada esperando, que tiene que esperar esas 9 lunas para que su bebé salga fuerte, saludable, para que se cumpla el tiempo de gestación de ese bebé. Tu proyecto, tu sueño, tu deseo también tiene un tiempo de gestación. Si tienes paciencia, frente a ti vas a tener lo que tú quieres. ¿Vale? Y mientras tanto, vas trabajando en cortar los patrones que no te sirven, luchar por lo que tú quieres, dejar de mirar al pasado, y si lo tienes que mirar es para que te sirva de lección y nada más, para decir, bueno, si me quitaron eso es porque ya no debía estar en mi vida, y seguir trabajando en silencio en ti. Quiero pedir un mensaje de tu ángel de la guarda para terminar esta lectura. Okay. Han salido 4 y tenía ese número en la mente. Aquí en la base se queda la carta de la autocrítica. Me gustaría leértela también, porque aquí quedó esta carta así, y es la carta del valor. Hay personas que te están criticando o que no están de acuerdo con tus cambios, o eres tú mismo quien no se está reconociendo toda la madurez que ya tienes en tu vida, todos los cambios que tú has venido haciendo, y te invitan a que mires atrás, hace un año atrás, y veas la persona que eras, cómo pensabas antes y en quién te estás convirtiendo. ¿Vale? Y que no te autocritiques. Te dicen, los ángeles te pedimos expresamente que seas más compasivo contigo mismo. Date cuenta de esos momentos en los que tienes pensamientos críticos sobre ti mismo e intenta cambiar esos pensamientos negativos por otros positivos y cariñosos. Eres un maravilloso ser de luz, incluso si a veces piensas que eres todo menos perfecto. Acuérdate de que Dios y la divina perfección existen en todas las cosas. Paz. Apacigua tus pensamientos y coloca tu conciencia en un espacio de paz en el interior de tu corazón. Siente el vaivén del amor, el movimiento eterno de las estrellas. Tu vida se revela para siempre en las altas esferas del amor. Relájate y no te preocupes más por nada, porque todo va bien. Entrarás próximamente en una etapa de paz y de tranquilidad bien merecida. Bendiciones, amor, luz, bendiciones. A través de esta carta estás bañado en la luz angelical. Acepta las bendiciones para seguir tu camino y alcanzar finalmente lo que mereces ser y tener, de acuerdo con los deseos de tu corazón. Se te guía con amor por un camino dorado. Es un viaje mágico a lo largo del cual vas a descubrir tu verdadera naturaleza, el ser infinito y eterno que eres. Felicidades. Invitación. Nosotros, tus ángeles de la guarda, te pedimos que nos invites a entrar en tu corazón. Puedes hablar con nosotros en cualquier momento. Cuéntanos tus miedos y tus preocupaciones, tus placeres y tus alegrías. No seas demasiado formal con nosotros porque te conocemos desde la noche de los tiempos. En realidad te conocemos mejor de lo que tú te conoces a ti mismo y te amamos tal y como eres. Y unidad.
Alguien a quien echas enormemente de menos está presente para siempre en tu corazón. Recuerda ese gran amor porque incluso si la persona ya no está aquí físicamente, aquellos a los que amamos espiritualmente nunca nos dejan. Toda creación es eterna, nada puede faltar en realidad al que está conectado y forma uno con el gran todo. Hermosos mensajes de tu ángel de la guarda en este momento. Siento que ha sido como la última pieza que le faltaba a esta lectura, a este puzzle, porque ha sido una lectura súper motivadora, súper positiva. Te invitan a que uses este tipo de lectura o de mensajes para recordarte constantemente estar en la vibración en la que puedes manifestar tu deseo. Como el mundo en el que vivimos constantemente nos está de alguna manera distrayendo de nuestro enfoque, de nuestros deseos, pues este tipo de mensajes y de lectura te vuelve a llevar al centro, a ese foco de lo que tú quieres conseguir. Es como un recordatorio de venga, vamos que tú estás queriendo lograr esto, no pierdas la esperanza, vuelve a fortalecerte y sigue hasta que llegue lo que tú quieras. Hazlo como una forma de vida, vete transformando cada día hasta que ya te habitúes a actuar de esa manera, a ser esa persona en la que quieres transformarte. Pero siento que esta lectura es como para eso, como para traerte otra vez a centrarte en lo que quieres conseguir, en ese sueño que manteniéndolo en silencio lo podrás tener frente a ti muy pronto. Espero haberte ayudado de alguna manera con esta lectura. Un beso grande, bendiciones.